Muy buenas noches, tengan ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 7 de mayo del año 2025. El día de hoy les voy a presentar una plática acerca del Día Mundial del Asma. Aunque el Día Mundial del Asma fue ayer, pero como hoy nos toca videoconferencia, vamos a hablar un poco del Día Mundial del Asma. El Día Mundial del Asma inició en 1998. Se conmemora el primer martes de cada mes de mayo, así es que la fecha varía eh, por esa razón. Y fue organizado por la Iniciativa Global para el Asma, o GINA, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Su primera conmemoración coincidió con el lanzamiento del informe de las estrategias globales acerca del manejo y prevención del asma. Desde entonces, ha crecido significativamente y se celebra en más de 100 países. ¿Cómo ha estado la evolución del asma como problema de salud? En el pasado, o sea, antes del GINA, el asma era mal diagnosticado y mal manejado, siendo confundido con bronquitis o problemas nerviosos. Con el tiempo, se reconoció como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias con base inmunológica. Y hoy sabemos que factores genéticos, ambientales y sociales inciden en su desarrollo y gravedad. Perdón. ¿Cuál es la trascendencia global del asma? Afecta a más de 260 millones de personas en el mundo, provoca más de 450,000 decesos anuales, la mayoría, y tristemente prevenibles y predecibles. Su impacto es mayor en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso al tratamiento es limitado. También afecta la calidad de vida de pacientes, especialmente niños y adolescentes. ¿Cuál es el estado actual del asma? El diagnóstico ha mejorado, pero muchos pacientes siguen sin control adecuado. Y yo me atrevería a decir sin siquiera diagnóstico adecuado y oportuno. Los tratamientos como broncodilatadores e inhaladores con esteroides son efectivos, pero no siempre son accesibles. En muchos lugares persisten mitos, por ejemplo, que el asma se contagia o que los inhaladores causan adicción. La contaminación del aire, el tabaquismo y el cambio climático agravan esta situación. Este es el reporte más reciente acerca de la Iniciativa Global del Asma, el 2025, y aquí se menciona para el diagnóstico tanto en niños y adolescentes el uso de herramientas para diagnóstico como la espirometría y la flujometría, que por desgracia se utilizan muy poco en el primer contacto. También en este reporte, hablándose de acerca del asma severo, se reconoce la importancia de la educación del paciente y del control de factores de riesgo como el consumo de tabaco. México ocupa un lugar desgraciadamente bajo en características del sistema de salud y sus fortalezas. Hospitalizaciones bajas, baja densidad de especialistas en neumología y carece de sistemas nacionales de datos. México tiene una alta puntuación en carga de la enfermedad debido al bajo costo social del asma y su baja mortalidad. Sin embargo, la obesidad es la más alta de la región. En cuanto a los factores ambientales, las fuentes disponibles no ofrecen datos suficientes para evaluar el impacto específico de la calidad del aire
que respiramos. Sin embargo, se sabe que la mala calidad del aire exterior está vinculada a partículas, sobre todo de ozono y emisiones vehiculares, que contribuyen a la presentación y prevalencia del asma en México. Las guías del GINA están principalmente centradas en el diagnóstico, tratamiento y manejo clínico del asma, y aunque sí reconocen algunos factores ambientales y psicosociales, no abordan de manera profunda ni sistemática temas emergentes como cambio climático y estrés hídrico que impactan la calidad del aire, la proliferación de alergenos y los patrones de enfermedades respiratorias. La contaminación ambiental, que está relacionada con el aumento de la incidencia y severidad del asma, especialmente en niños. Los trastornos del sueño y la salud mental que afectan la calidad de vida y el control del asma, pero muchas veces son tratados como aspectos secundarios. También los factores psicosociales como el bullying, la violencia sexual o drogadicción que pueden empeorar tanto el control del asma como el cumplimiento terapéutico y que rara vez se abordan en las guías clínicas de este padecimiento. ¿Qué otras cosas suceden y que nos falta ver? Por ejemplo, cómo afecta el asma el sueño, cómo afecta el asma la autoestima y reforzamiento de la personalidad. ¿Por qué no hay un programa del asma? ¿Qué podemos hacer con el cambio climático, la contaminación y el estrés hídrico? Al futuro, ¿será posible manejar pacientes asmáticos genéticamente? Bueno, aprovechando un reciente viaje a el país de Perú, a Lima, Perú, que la Sociedad Peruana de Neumología hizo a bien invitarme, hablamos algo acerca de cómo afectan las alergias el sueño de los niños con asma. Y recordemos un poco cuánto deberíamos de dormir normalmente a cualquier edad. Y creo que la vida actual y las condiciones en las que vivimos a todos nosotros no nos permite completar la necesidad de sueño que necesitamos para un buen funcionamiento de nuestro organismo. De esas horas que deben de dormir especialmente los niños, pues se van a ver alteradas en pacientes asmáticos. Y todavía peor, en la consulta, aún viendo pacientes asmáticos, ¿acaso les preguntamos qué tal duerme el niño? Estamos más preocupados en otra serie de datos o de síntomas o signos que preguntar si el niño duerme bien. ¿Cuáles son los beneficios del sueño? Pues aquí los tienen ustedes, el crecimiento y desarrollo, el desarrollo cerebral y aprendizaje, la regulación emocional, el refuerzo del sistema inmunológico, la prevención de problemas de salud, sobre todo de riesgos de obesidad, diabetes y problemas cardíacos, y también mayor energía y bienestar general. Existen formas y maneras de hacer un diagnóstico adecuado a cualquier edad del niño, sobre todo aquel niño que ronca, y en el contacto primario se tienen una serie de flujogramas o guía para hacer un diagnóstico adecuado si el niño está cumpliendo con sus horas de sueño. De las causas más frecuentes de alteraciones del sueño, por porcentaje tenemos los horarios irregulares para dormir, el uso excesivo de pantallas antes de acostarse, la falta de una rutina nocturna adecuada, el insomnio conductual, que es la dificultad para conciliar el sueño debido a asociaciones inadecuadas, como necesitar que los padres estén presentes para dormir. La apnea del sueño, que frecuentemente en niños con amígdalas y adenoides grandes se presenta, y más común también en niños con obesidad. Es un dato muy importante, dado que tenemos un problema muy serio de obesidad infantil. Las parasomnias, que es el sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, el síndrome de piernas inquietas, que en algunos casos se debe al déficit de hierro, la narcolepsia,
representa un porcentaje muy bajo, pero es el trastorno neurológico que causa la somnolencia excesiva y episodios de sueño repentino. Y otros factores que pueden contribuir a los trastornos del sueño, como el estrés, la ansiedad, enfermedades como alergias, asma o reflujo gastroesofágico y algunos medicamentos. ¿Cuáles son los tipos comunes de trastornos del sueño? El insomnio infantil, la apnea del sueño, terrores nocturnos, sonambulismo, síndrome de piernas inquietas, narcolepsia y causas posibles el estrés, como habíamos mencionado, la mala higiene del sueño, los factores genéticos, sobre todo alergias. Las consecuencias, pues son los problemas de concentración y memoria, la irritabilidad, cambios de humor, bajo rendimiento escolar y débil sistema inmunológico. Existen recomendaciones y rutinas para que un niño pueda dormir, pero que en ocasiones escapan a los deseos de los médicos o las sugerencias de los médicos y los deseos de los padres, porque el niño está inquieto distrayéndose con otras cosas que le atraen, como las tabletas o los juegos electrónicos. Entonces, la relación entre los trastornos del sueño, las alergias y el asma está más que unida, está totalmente relacionada y tiene que ver mucho con las condiciones, sobre todo en las que vivimos, a los que nos enfrentamos y algunos factores en los que el clima está cambiando tanto que van a afectar irremediablemente. Podríamos resumir entonces que en un niño sano, con un pulmón sano, existen trastornos del sueño, pero que en un niño asmático con problemas, pues pueden representar 6 veces más lo que representen niños no asmáticos. Dentro de estas alteraciones del sueño en el asmático, hay algunos puntos clave. Lo primero es que los niños tienen mayor riesgo de trastorno del sueño, ya que los síntomas se empeoran en la noche. El asma mal controlado puede producir insomnio crónico, fatiga diurna y problemas de concentración. El tratamiento adecuado del asma mejora la calidad del sueño y reduce la fatiga durante el día. También vemos algunas alteraciones con los problemas del sueño, como la congestión nasal y obstrucción de las vías respiratorias, tos nocturna, picazón y malestar, inflamación sistémica, interacción con el asma nocturna, impacto en el ritmo circadiano y efectos indirectos. Existe mucha bibliografía que habla precisamente de estas alteraciones del sueño en pacientes asmáticos, pero hay que recordar que el sistema inmunológico nos ha permitido estar aquí y ahora porque nos ha defendido de infecciones, nos defiende de cosas que nos alteran y nos inflaman, pero también debemos de reconocer que todas esas agresiones y que nuestro sistema inmunológico está atacando para protegernos, va a llegar a un momento en el cual pues va a estar desencadenando una serie de expresiones genéticas, algunas más estimuladas que otras, precisamente por la forma de vivir, las condiciones ambientales, y estas modificaciones de nuestros genes, llamadas modificaciones epigenéticas, van a tener que ver mucho, pues, con la alimentación, las condiciones durante el desarrollo de enfermedades congénitas, eh, con la alimentación, ejercicio físico, el consumo de tabaco, la temperatura ambiental, las interacciones con organismos, en fin, y va a producir una serie de enfermedades variadas. Estos mecanismos epigenéticos permiten que se metilen algunos genes y hagan con esa metilación la enfermedad, prestaciones clínicas que todas ellas pasan por procesos inflamatorios de intensidades variables, formándose así entonces una inflamación crónica o una inflamación aguda. También hay intensidades de estas inflamaciones. Y es algo que estamos aprendiendo hoy en día, de que algunos factores epigenéticos producen inflamaciones de baja intensidad, pero que igualmente son importantes para producir algunas enfermedades. Dentro de ellas
pues la relación de la contaminación y el cáncer de pulmón. Si hablamos del control del asma, pues hay una disparidad de criterios y apreciaciones, aún con las guías del GINA. No se ha empoderado a los pacientes para llevar su autocontrol a pesar de que ha sido propuesto y tenemos las herramientas para hacerlo. Pareciera que el control del asma depende entonces de controlar el hábitat familiar, los alergenos conocidos y administrarse los medicamentos, sin tomar en cuenta diagnósticos agregados que actúan conjuntamente o que hacen un comportamiento de las enfermedades según las comorbilidades. Entonces, es muy importante en expresión respiratoria, si un paciente está con buen control o con mal control, como vemos aquí en la imagen, el diámetro de la luz de los bronquios. Hace años, más de 20 años, decidimos estudiar qué pasaba en la clínica del asma. Y en resumidas cuentas, estudiamos un grupo de pacientes, los que iban a la clínica del asma y los que no iban a la clínica del asma, y encontramos cosas desastrosas. Si no tenemos un criterio diagnóstico, si no hay un plan de diagnóstico diferencial, si no hay medidas de autocontrol y sobre todo si no hay educación sobre los mecanismos de prevención ni la utilización del flujo expiratorio, pues los pacientes que iban a la clínica del asma les iban más mal que a los que no iban a la clínica del asma. Y es que cuando se habla de la alergia como enfermedad sistémica, tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta que las alergias no solamente rinitis o asma, porque mucha gente dice, yo tengo rinitis, pero no tengo asma. O yo tengo asma, pero no tengo rinitis. Y luego no dan la importancia porque resulta más importante otras alteraciones de la misma enfermedad, pero que están afectando otros órganos o sistemas. Por ejemplo, la conjuntivitis, la sinusitis, la otitis, el reflujo gastroesofágico, la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, la urticaria, angiedema y lo prurigo por insectos. Y sabemos muy bien que existe una gran relación entre la rinitis y el asma. O sea, si no respiramos bien por la nariz, pues nunca vamos a tener un control del asmático a nivel bronquial, ya que la nariz filtra, calienta y humedece, y esas son las condiciones ideales y adecuadas para evitar que los alergenos lleguen a los bronquios y los irriten y produzcan procesos inflamatorios variables. Tenemos una manera de medir las capacidades de control y de capacidades de flujo tanto a nivel nasal como a nivel de bronquial. Y esto es a través, en el caso de los bronquios, del volumen expiratorio forzado de una espirometría que equivale prácticamente al flujo expiratorio máximo. Este flujo expiratorio máximo, hace también ya años hicimos un estudio, más de 24 años, y nos comparamos con los estudios que se habían realizado anteriormente en otros países y con otras técnicas, y vimos que aquí al nivel del mar teníamos valores un poco más elevados que en otros sitios. También hicimos estudios para ver eh, qué es lo que pasaba con los pacientes que tenían tan baja capacidad y muy poca resistencia para hacer crisis asmáticas. Ahí vamos a... Y es que me distraje con alguien que tiene su micrófono abierto, a ver si lo puede cerrar. Y entonces clasificamos a los pacientes asintomáticos, que era algo que no se había hecho, ya con valores de sano, para ver qué tan grave estaba su asma, aún asintomático, tomando en cuenta la capacidad de su flujo expiratorio. Publicamos hace poco acerca de esos pacientes que tenían diagnóstico de asma de difícil control o asma no controlable, y que no habían tomado en cuenta que tenían rinitis. Y lo único que hicimos fue dar
una solución salina de pH neutro a nivel nasal y el tratamiento que estaban recibiendo y nos encontramos con cosas muy interesantes. La primera de ellas es que dejaron de tener procesos febriles y mejoraron tanto sus valores del flujo inspiratorio máximo como del flujo expiratorio máximo. También hemos llevado durante 15 años el control o autocontrol de nuestros pacientes por flujometría. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos una línea azul en el objetivo, o sea, su flujo expiratorio normal para su talla y género, y en una línea roja, de acuerdo al semáforo de Mendoza, cuándo va a estar en peligro de hacer un cuadro agudo. Y tomamos, este es un ejemplo de 3 tomas de flujo expiratorio al día. Ahora hemos optado por hacer 2 tomas, porque vemos que el mediodía es el mejor momento del flujo expiratorio y tanto la mañana como la noche son los más bajos, principalmente la noche. Y entonces tomamos el flujo expiratorio mañana y noche, lo vamos marcando y al unir estos puntos se hace un gráfico. Cuando llegan a la línea roja, marcamos con una X cuántas veces en estas 4 semanas ha tenido cuadros agudos que ha necesitado terapia de rescate. Y lo relacionamos con las condiciones del tiempo o algún factor desencadenante que haya sido detectado por los padres. Y al terminar este, esta práctica de autocontrol, hacemos eh, un cuestionario del control del asma con 5 preguntas y 5 posibles respuestas, en la cual el objetivo es sacar 25, quiere decir que está controlado, y si tenemos menos de 20, pues no está controlado. Si tenemos de 21 a 24, está en vías de control. Entonces tenemos una herramienta objetiva y una subjetiva acerca del control del asma que lo puede llevar muy fácilmente cada paciente. Esto es porque, desgraciadamente, tanto en México como en Perú, que puse aquí el ejemplo porque tomé algunas laminillas de lo que presenté en Perú, por desgracia, el uso del flujo expiratorio o medidor del flujo pico, pues casi no se utiliza en México. Y en Perú, pues prácticamente es inexistente. Y es tan fácil, es una herramienta tan útil tanto en el consultorio, con pacientes escolares y en la casa, y ellos mismos pueden llevar su autocontrol. Entonces, en las condiciones de los niños asmáticos, pues tiene que ver dónde vives, tu nivel socioeconómico, el nivel cultural, la densidad de población, que es un factor que ahora estamos aprendiendo que es muy importante y que se relaciona pues con el nivel socioeconómico, con el nivel de familias, que a veces en una casa viven 2 familias y ocupan el mismo baño, en fin, es diferente de que cada niño tuviera su recámara, etcétera. Y sobre todo también agregar el cambio climático. El cambio climático, pues nos involucra a todos, nadie se escapa. Todos estamos inmersos en él y hay lesiones con enfermedades y defunciones por fenómenos ecológicos, las olas de calor más habituales, mortalidad y agotamiento por exceso de calor, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, pérdidas humanas, sanitarias y materiales por desastres, que cada vez los vemos mayores y más frecuentes, como tormentas, huracanes, tornados, efectos indirectos a través de sistemas naturales, pues, el agravamiento del asma por otras enfermedades alérgicas, por enfermedades respiratorias o cardiovasculares, enfermedades transmitidas por alimentos o agua, más diarreas, mayor crecimiento de patógenos, cambios estacionales de enfermedades, o sea, vemos padecimientos de invierno que ahora se presentan en el verano o viceversa, y ha aumentado la infección por malaria. Los efectos indirectos a través del sistema socioeconómico, pues la inseguridad alimentaria e hídrica, aumento de desnutrición,
desnutrición e infección, retraso del crecimiento infantil, en la salud laboral y grupos vulnerables, en fin, hay una serie de trastornos. ¿Y cómo no va a haber todos estos trastornos si, pues, ya somos muchos humanos para la Tierra? Se había previsto que la Tierra iba a alcanzar 8.000 millones de seres humanos para el año 2027 y en febrero de este año, pues alcanzamos esta meta. Entonces, definitivamente que esto quiere decir que tanto el agua, los recursos naturales, la alimentación, todo, pues vamos a entrar y vamos a llegar, por desgracia, a los límites de capacidades que tiene nuestro planeta. Y, pues, ¿qué decir de la disparidad entre unas personas y otras? ¿Cómo vive la gente pobre, la gente que tiene mayores recursos? ¿Cuáles son los estímulos, la expectativa de vida, las enfermedades? Y pues todo cuenta. Y todo cuenta para los bosques, para las zonas desérticas, incluso para los polos. Y es que la contaminación atmosférica que ha generado el cambio climático trae una serie de eventos catastróficos y que se relacionan mucho también en sus efectos en el asmático, pues con el nivel socioeconómico. ¿Y cómo se van a relacionar con el nivel socioeconómico? Pues vean ustedes, en una colonia popular que está pegada a una zona residencial, pues vean ustedes los servicios, la densidad de población, las áreas verdes, en fin, por supuesto que tiene mucha importancia entre la contaminación y el asma infantil. Y luego podemos pasar, ¿qué es lo que pasa con los eventos naturales? O algunas veces provocados como los incendios forestales. Y vean ustedes, en un incendio forestal, todo a lo que nos exponemos y la calidad del aire que respiramos. Y por supuesto que eso en un paciente asmático pues es catastrófico. Existen también otra serie de trastornos que ya se ha hecho una costumbre y que se vuelven anuales. Y los estamos esperando, como por ejemplo el polvo del desierto o los alergenos o esporas estacionales que se presentan en la primavera, en el verano o en el otoño, dependiendo. Y qué digamos también de los fuegos artificiales que, bueno, pues son llamativos, nos gustan a los mexicanos, pero que producen una serie de alteraciones con partículas que vamos a inhalar y que afectan a los pacientes asmáticos. De ahí pasamos a la gente que vive generalmente más pobre y que la manera de tener energía y producir sus alimentos es a través de el quemar leña y esta produce una serie de partículas, sobre todo eh, partículas de inhalables de 2,5 y de 10, que están relacionadas, además del ozono, el óxido nítrico y el dióxido de azufre. Y no solamente eso, pues también contaminan y generan efectos invernaderos. Entonces, pues hay mucha diferencia también si vivimos en una ciudad o en el campo, simplemente por las áreas verdes, los niveles de calor, la difusión de las nubes, la producción de lluvias, de gases, pues todo eso hace la calidad del aire que respiramos y mayores o menores riesgos para pacientes asmáticos. Otra de los puntos también que vale la pena mencionar, aunque debo de reconocer que cada vez es menor, incluyendo al sector médico, es el consumo de tabaco. Y vean ustedes la cantidad inmensa de cosas, todas ellas tóxicas y algunas cancerígenas que están dentro del humo del tabaco, el consumo del tabaco. Y es que a veces hay tal grado de irresponsabilidad que los niños, sobre todo, se están exponiendo de manera, eh, digamos, de lo más vulnerable, pues porque los padres no tienen conciencia que eso es tóxico.
Por ejemplo, un padre que fuma, pues hace que su niño enferme de 3 a 6 veces más. Esta es la composición del aire normal y uno que está contaminado, tomando en cuenta para ver las partículas que estamos inhalando cada vez que respiramos. Y bueno, si lo vemos de esta manera, debemos de cobrar conciencia que los efectos de la contaminación en la salud, pues son muy importantes. O sea, claro que es importante conocer el GINA, claro que es importante tener conciencia de la enfermedad del asma, pero pues es que realmente estamos acabando con nuestro planeta y no hay ninguna medicina que vaya a resolver eso, excepto pues que nosotros mismos pongamos soluciones. Y tanto la contaminación atmosférica que nos produce dolores de cabeza o fatiga, la contaminación hídrica con aumento de bacterias, parásitos y nos dan enfermedades digestivas, cardiovasculares, etcétera, diarreas, pues todo eso trae una serie de trastornos a todos los niveles, a niveles de corazón, de pulmón y por supuesto pues se empeora en el caso de de la. Y es que en el calentamiento global hemos estado avanzando, sin embargo, no del todo. Debería de comprometerse un poco más los gobiernos para tratar de no utilizar combustibles fósiles y tratar de virar o girar o tener otra visión acerca de los combustibles no contaminantes. Y en esta contaminación del aire ambiental, se producen 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo que son atribuidas a la contaminación del aire ambiental exterior. La mala calidad del aire es la principal causante de enfermedades pulmonares. Ya hablamos de cuáles: la quema de basura, pastizal, leña, humo de tabaco, plásticos, botellas y bolsas. La exposición a la contaminación del aire está relacionada con una disminución de la función pulmonar, el envejecimiento de los pulmones y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas obstructivas. La contaminación del aire es perjudicial para todos, sobre todo para todos los que padecen alguna enfermedad pulmonar crónica, ya sean niños, adultos mayores o fetos incluso, y que todo ello tiene que ver también, pues, en qué zona geográfica y en qué estación del año las variaciones y prepararnos para ello. En tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, incendios forestales, huracanes y ciclones, sequías, inundaciones o olas de calor, como ahora. En México se ha estudiado bastante qué es lo que sucede con respecto a las estaciones y deberíamos de estar preparados dependiendo de nuestra, en dónde, de dónde vivimos, acerca de cómo podemos evitar algunas de las cosas que ya sabemos que nos vamos a estar exponiendo a ellas. Y a veces sirve un poco siquiera cerrar las ventanas, usar aire acondicionado, utilizar cubrebocas, gafas para el sol o el aire y reducir de esta manera la inhalación de polen. Debe de consultarse a un médico para que le haga el diagnóstico oportuno y de recibir el tratamiento adecuado. ¿Qué otras cosas hacen que exista un mal control del asma? El sedentarismo. Nos hemos vuelto una sociedad floja, que no caminamos, que no hacemos ejercicio y que pasamos muchas horas y tiempo en pantallas. La malnutrición, tanto desnutrición como obesidad, pues debido a alimentos que son rápidos, ultraprocesados y que son sabrosos al paladar, pero que están muy lejos de ser una alimentación sana. La administración inadecuada de medicamentos, el mal uso de los inhaladores, puede llevar a un control del asma y aumentar el aumento de crisis. La falta de un plan de manejo, si el médico no le ha dado las herramientas para llevar su manejo, si en estas circunstancias, en estas otras tengo que hacer esto otro. En fin, existen muchas cosas que tenemos pendiente y las alteraciones del sueño pues son frecuentes.
en niños asmáticos, tristemente mal diagnosticados o tardíamente diagnosticados, y es un factor importante para el control del asma. Debemos de darles herramientas objetivas y subjetivas a nuestros pacientes y evitar otra serie de efectos que van a tener un impacto. Quisiera también hablar acerca del agua, porque hablamos de la contaminación del agua y hace 50 años o más, ni siquiera nos podíamos haber imaginado que ahora tenemos que comprar agua. Es inverosímil, pero actualmente, si no compras agua, muy difícil vas a tener agua potable. Y es que el agua es el principal componente del ser humano y desempeña un papel fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños y además para su buen funcionamiento. Esto impacta directamente con el crecimiento, las funciones cognitivas, la regulación de la temperatura, la digestión y el metabolismo y por supuesto con el sistema inmunológico. Y es que, pues mencionaba que ya somos muchos humanos y el agua se nos está acabando. Imagínense nada más, de toda el agua de nuestro planeta, solamente el 3.5% es agua dulce y menos del 1% es agua potable. Para 8.000 millones de humanos, si hacemos un promedio de 2 litros diarios por humano, deberíamos de necesitar todos los días 16.000 millones de litros de agua y es una cifra bastante importante si no la cuidamos, sobre todo. ¿Y en qué tomamos el agua dulce los humanos? Pues principalmente para la industria, para la casa, para la agricultura, la energía, el turismo, el transporte, la salud y accesible como agua potable menos del 1%. También deberíamos de hacer conciencia de qué es lo que está pasando con el calor excesivo. ¿Qué tanto se está destruyendo de glaciares? ¿Qué está pasando con nuestros mantos acuíferos y el agua que tenemos disponible en el sector agropecuario, en el industrial y en el municipal? Y es que tomamos el agua suficiente, cada uno de nosotros, todos los días. El año pasado, en México, tuvimos un periodo largo y muy importante de estrés hídrico. Así es que sabemos muy bien a lo que nos vamos a enfrentar y deberíamos de estarnos actualmente ya preparando para lo que se va a venir en este año, sobre todo en la época más difícil, que sería finales de mayo, junio, julio y agosto. Y existen muchas formas que nos han dicho con que podemos ayudar, eh, desde reparar fugas rápidamente, regar las plantas en determinados horarios, no arrojar papeles o basura en los sanitarios, cerrar las llaves mientras te lavas los dientes, cerrar las llaves mientras se enjabonan los trastes, utilizar una escoba en lugar de mangueras para limpiar las calles sobre todo. Y agregamos otro problema también que tenemos y que impacta también en la salud del asmático en este Día Mundial del Asma, que es el consumo de bebidas azucaradas. México es uno de los países más consumidores de refrescos y hasta los doctores los usan. Eh, tiene este consumo de bebidas azucaradas en México, pues tiene todo negativo. No tiene nada positivo, pero principalmente pues es uno de los desencadenantes más importantes para padecer obesidad, diabetes, entre otras muchas cosas. Y es que este exceso de azúcares también se traducen en células grasas, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumenta la insulina, aumenta el ácido úrico, mayor acidez y tiene repercusiones en padecimientos como la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular, la gota, daño a los riñones y caries. Y
Dentro de esos efectos secundarios, en órganos, aparatos y sistemas, pues, tenemos la obesidad, los problemas reproductivos, enfermedades renales y, por supuesto, el asma. Los refrescos no hidratan y en algunas ocasiones las cargas tan importantes incluso deshidratan. Pero vean ustedes aquí, para producir 1 litro de refresco de cola, se necesitan cuando menos 7 litros para fabricar la botella de plástico y 28 litros para cultivar el endulzante. Estamos gastando adecuadamente el agua que tenemos para el consumo humano. Y vean cómo se consume, dependiendo de los productos que tomamos, el uso de nuestra agua, en lugar de que nosotros mismos tomáramos agua como tal. Tomar agua como tal sería llevar una vida saludable y debemos de pensar no solamente nosotros, sino en el cuidado del planeta, como habíamos dicho, porque todos podemos hacer algo para nuestro planeta. ¿Cómo podemos empezar? Pues a lo mejor podemos ahorrar el agua, no tirarla, utilizar eh, energía de otras fuentes, no solamente de combustibles fósiles, utilizar la bicicleta, sembrar árboles, y de esa manera, pues a lo mejor disminuiríamos nuestra huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Pues es el total de gases de efecto invernadero que son emitidos directa o indirectamente por un producto, individuo u organización. ¿Cómo se mide? Se cuantifican los gases en efecto invernadero emitidos y que se convierten en equivalencias en dióxido de carbono. Y también tenemos manera de calcularlo. Todo esto va a producirse en el cambio climático en el cual nosotros podemos hacer algo, tanto en los residuos, el reciclaje, el transporte, la electricidad, las emisiones que producimos y sobre todo los combustibles. Existen propuestas futuras, la educación comunitaria y escolar para eliminar mitos y detectar síntomas temprano, en el caso del asma, desarrollo de tecnologías como inhaladores inteligentes, monitoreo de aplicaciones y telemedicina que ya existen, reducción de contaminantes y producción de ciudades respirables, inclusión de tratamientos en sistemas públicos de salud como medicamentos esenciales, investigación genética e inmunología más personalizados. Estamos a un paso muy corto acerca de esas propuestas con la inteligencia artificial, con la edición genética o CRISPR, y no dudaría que en un futuro van a ser herramientas que van a ayudar para el control del medio ambiente, para el manejo del asmático, y deberíamos de preguntarnos, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para el asma? ¿Qué estás haciendo para tu paciente asmático? ¿Qué estás haciendo para el planeta? ¿Qué estás haciendo para tu salud? El año pasado lanzamos en la Universidad Veracruzana el hashtag Yo solo tomo agua. Y ese hashtag es un compromiso en el cual, pues, el de decir yo solo tomo agua, tratamos de cambiar esos hábitos de consumo para reducir tu huella de carbono y contribuir al cuidado del planeta. Tiene una serie de beneficios. Se reduce la huella de carbono, menos desechos plásticos, ahorro de recursos naturales y sobre todo la conservación del agua. Hay beneficios para la salud, como la hidratación óptima, que es esencial para mantener todas las funciones corporales, incluyendo la digestión, la circulación y la regulación de la temperatura corporal. Mejor salud renal. Beber agua suficiente ayuda a los riñones a filtrar toxinas y a prevenir formación de cálculos renales. Control de peso. El agua Si no no tiene... se le van a caer y vas a tener un problema muy serio. ¿Podrían apagar su Ay, micrófono? Gracias. Mencionábamos el control de peso. El agua no tiene calorías, lo que la convierte en una excelente opción para
mantener o perder peso. También puede ayudar a controlar el apetito, a proporcionar una sensación de saciedad. Entre otras cosas, también para tener más fácil una defecación, piel más saludable, mantenerse hidratado, ayuda a mantener la elasticidad de la piel y puede reducir la aparición de arrugas, mejora la función renal, ya que la deshidratación afecta negativamente la concentración y la memoria. Para mantenerse hidratado es crucial para la salud mental. La reducción de dolores de cabeza, porque la deshidratación produce dolores de cabeza. Entonces, el decir yo solo tomo agua es un compromiso, y un compromiso es asumir responsabilidades y obligaciones, implica dedicación, esfuerzo y constancia, y ese compromiso a mantener la palabra que se ha dado, en ser leales y confiables en nuestras acciones, demuestra nuestra calidad y determinación ante cualquier meta en la vida y en cualquier área, las relaciones personales, el trabajo o la contribución con la sociedad. El compromiso es la clave para lograr el éxito y el bienestar personal y colectivo. Y también, en el caso de yo solo tomo agua, hace un efecto dominó, porque si el abuelo, el papá toman agua, influyen en su familia o en sus cercanos de que así debe de ser, y eso es lo saludable y lo mejor. Ojalá que lo pudiéramos lograr. En la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Medicina, Campus Veracruz, se está haciendo con nuestros alumnos. Se han puesto bebederos comunitarios donde se surten de agua. Otro día hablaremos acerca de los recipientes, que también tienen que ver. Así es de que yo les preguntaría, ¿aceptas el reto? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Podemos tener un planeta en el cual todos podemos contribuir, y eso va a abonar para festejar más y mejor en este Día del Asma. Estos son mis correos de contacto. Yo agradezco su atención, y si tienen alguna pregunta o comentario, eh, me agradará escucharlos. Bueno, de esta manera hemos visto, bueno, hay un mensaje aquí. Muy bien, excelente noche para todos. Muchas gracias, Betty. Hay un comentario por acá. Muy bien. Es un comentario un poco político, y va en relación a por qué no tenemos un esquema nacional en la Secretaría de Salud con una clínica del asma. ¿Por qué no existe una clínica del asma? Es una pregunta difícil, excelente, porque es muy difícil de contestar de manera corta o simple. Es algo muy complejo, pero posiblemente deberíamos de decir que el asma es un padecimiento de primer contacto. Cuando un paciente asmático llega a un hospital, es el fracaso de lo que no se hizo bien en el primer nivel de atención. Y todavía decir que un paciente que llega a un área hospitalaria y llega a morir, todavía es una doble tristeza y frustración, porque el asma es un padecimiento que es predecible y prevenible. Entonces, aquí hay también otra pregunta interesante. La doctora Araceli Silva, de la Ciudad de México, dice: uno de los problemas es el exceso de información, que no solo divide opiniones, sino que atrasa avances. Estoy totalmente de acuerdo. Vean ustedes quiénes dan las conferencias de asma. En realidad, yo debería decir que las conferencias de asma deberían de darlo los médicos de primer nivel de atención, o sea, el médico general, el médico familiar, el pediatra que hace medicina en el primer nivel. Cuando hablan los
especialistas o subespecialistas como los neumólogos, bueno, tendrán que mostrar con investigaciones o alergólogos acerca de cómo llegaron a esas conclusiones. Por ejemplo, eh, cuando se habla de una crisis asmática, yo les diría, ¿cuántas veces que han llevado ustedes a un niño al servicio de urgencias es atendido por un neumólogo o un alergólogo o un otorrino, no sé, o un intensivista? Pues generalmente es atendido por un pediatra. Y a nivel hospitalario, ¿cuántas veces han visto un paciente que se ha atendido por un neumólogo, alergólogo o otra especialidad? Si el motivo del ingreso fue asma, pues va a ser atendido por un pediatra. Solamente aquellos pacientes que hacen un asma grave y que tienen que pasar por una terapia intensiva, pues son manejados por un intensivista. Entonces, yo diría, ¿quién debería de hablar de esas experiencias? El problema es que no escribimos y no publicamos nuestras experiencias. Y ahí viene algo que tenemos arrastrando desde hace décadas, muchísimo tiempo a la mejor mano, el hacer investigación en el primer nivel de atención. Desgraciadamente, y como dice el reporte del GINA del 2025, faltan muchos datos en México que no son adecuados. ¿Por qué? Pues porque no es negocio y ahora algunos gobiernos o algunas personas no les gusta que se conozcan los datos reales de lo que está sucediendo. Entonces, no sabemos en realidad en qué terreno eh, podemos hacer cosas. Por ejemplo, deberíamos de tener conferencias regionales para que en cada una de las regiones nos dijeran sus experiencias, los médicos de primer contacto, qué es lo que están viendo, en qué meses los ven más, cuáles son las características epidemiológicas locales, y de ahí ir intercambiando información. Esto solamente se podría hacer si se hace ese registro de pacientes, si se publican esos casos, si se difunden y se aprende de esa experiencia. No solamente estar esperando información extranjera y que nos digan cuáles son las reglas del juego y lo que tenemos que hacer. Creo que ya somos lo suficientemente maduros para tomar decisiones de acuerdo a nuestras experiencias. Ojalá que este Día Mundial del Asma cree una visión diferente en la que la alimentación al seno materno posiblemente sea la primera vacuna para el asma, la primera manera de proteger a un paciente acerca de la inmunogenética de la nutrición y que va a traer alteraciones alérgicas que van a repercutir también en el asma. Deberíamos tal vez ser promotores, pero de veras, de la buena alimentación de una madre o futura madre y la vigilancia adecuada durante el embarazo. Porque ¿qué es lo que pasa con madres obesas o gestaciones de alto riesgo y que luego empiezan a recibir una serie de medicamentos y alimentos muy alejados de lo natural? Pues se van a cobrar las facturas. ¿En qué se van a cobrar? Pues a las expresiones genéticas que van a caer en y muchas de ellas van a... Entonces, considero que debemos de ser unos promotores muy aguerridos para tratar de proteger la salud, para tratar de proteger esa salud con una buena alimentación, una salud respiratoria también, y deberíamos de hacer muchos talleres para eso. Seguramente que festejaríamos de otra manera el Día Mundial del Asma, no solamente diciendo de los nuevos inhaladores, los nuevos medicamentos, las nuevas críticas que se hacen acerca de los diferentes escalones de clasificación del asma, en lo cual
pues deja mucho a la polémica, porque un paciente que lo califiquen como asma leve, intermitente, por ejemplo, pues puede cambiar en horas. Un factor emocional, un factor brusco de exposición a alergeno, puede cambiar eso en un momento. Entonces, ojalá que el año que entra o en los años venideros estemos hablando del Día Mundial del Asma de otra manera, de una manera un poco más amplia y recordar que este mundo en el que vivimos es la única casa que tenemos. Nos pertenece a todos. Todo lo que hacemos, bien y mal, va a tener efectos, va a tener consecuencias. Así es de que empecemos por nosotros mismos a tener una vida sana, una vida lo más natural posible y a lo mejor ejercemos un ejemplo con eso en los propios y en los cercanos y hagamos una medicina racional fijada, en el caso del asma, a las condiciones donde ejercemos con la gente que atendemos y ojalá mejorara las condiciones socioeconómicas, que no es labor del médico, ahí no podemos impactar si hay trabajo, si no hay trabajo, si hay educación, si no hay educación, si hay seguridad o no hay seguridad. Desgraciadamente ahí no podemos impactar. Y menciono seguridad porque ¿qué tanto estamos en la salud mental? ¿Qué tanto estamos de bien? ¿Es normal que haya balaceras y los niños en una escuela se tiren al piso? Imagínense un niño asmático, ¿no será un factor suficiente para hacer un cuadro agudo? Por supuesto que sí. Entonces, o esos niños que están tan asustados se hacen pipí del miedo y pues tiene una afectación de su autoestima ahí delante de todos. En fin, creo que tenemos que tener una visión un poco más amplia o más amplia, mejor dicho, y que este día, del Día del Asma, lo festejemos diciendo, hemos comprendido que tenemos que cuidar nuestro planeta, que tenemos que cuidarnos nosotros, ser verdaderamente promotores de la salud y seguramente que los cuadros de asma de difícil control o asma grave o las hospitalizaciones o los cuadros agudos van a mejorar. Porque si bien no podemos cambiar al paciente asmático ni su genética, sí podemos controlar mejor y más a un paciente sano, asmático, si lleva una vida sana, con nutrición sana, con ejercicio y con conocimiento, porque tenemos una deuda histórica los médicos. Necesitamos programas de educación, siendo una de las principales causas de demanda de atención de urgencias en el Seguro Social y en las instituciones de salud. No hay la medida de información suficiente y repetida y constante acerca de el asma, sus efectos y qué es lo que tenemos que hacer. Ojalá que en un futuro cercano muchos de los jóvenes médicos que puedan escuchar esta plática marquen una diferencia. Yo quiero, gracias por los comentarios. Menciona aquí la doctora Silva que no solamente los médicos opinan. Sí, bueno, ahora con las redes sociales ya ven que hay cosas terribles, el dióxido de cloro, y, pero también antes había algunas cosas un poco mágicas, otras no tanto, porque yo me acuerdo cuando llegué aquí a Veracruz, se hablaba que el cuatecomate, que es un jícaro que tiene un fruto negro, cuando se le pone un poco de alcohol, se hace un jarabe y que ese disminuye mejora como jarabe a los pacientes asmáticos. Y tienen toda la razón, porque tuve la oportunidad de estudiarlo y en el Instituto Tecnológico de Veracruz me ayudaron a identificar qué era lo que había en ese jarabe. Y existen algo así como 12 eh, antiinflamatorios que son menores, pero que esos antiinflamatorios traen un cuadro benéfico para el paciente asmático. También se habla mucho
entre otras cosas. A lo mejor debemos de investigar más, eso me apasiona un poco. Y puedo adelantarles que ahorita tengo un grupo de pacientes asmáticos en los cuales estoy utilizando la cúrcuma y la chía, y creo que les ha ido bastante bien por varias razones. No puedo comprobar directamente que sea específicamente para el asma, pero sí les puedo decir que ha reducido el peso, han comido mejor y a lo mejor estamos fomentando con esas medidas, pues una vida más saludable y que le trae más beneficios al paciente y dentro de ellos, pues un mejor control del asma. Posiblemente al futuro, gente que le interese más podrá investigar acerca de las nuevas formas, cómo podemos revertir factores. Por ejemplo, tenía un paciente de 8 años que pesaba casi 70 kilos de peso, una niña. Ella debería de haber tenido algo así como 300 litros por minuto de flujo expiratorio y tenía solamente 50. Entonces llegaba la noche y se ponía a llorar porque no podía respirar, se tenía que dormir sentada, deteniéndose sentada en una silla y deteniéndose de la mesa para poder respirar mejor. Cuando la empezamos a tratar, claro que le dimos tratamiento antiinflamatorio, e inhalantes, pero la pusimos en un plan de reducción de peso. Y dentro de ese plan de reducción de peso, aparte de lo que se menciona de todo lo que no debe de comer, de comida chatarra, pues yo creo que influyó en mucho el no tomar refresco, tomar solo agua y consumir entre 90 y 100 gramos de chía diaria. Y la mamá y los familiares estaban un poco molestos conmigo las primeras semanas porque había notado que la niña era muy estreñida y les llamaba la atención que hacía hasta 2 y 3 veces al día del baño. Entonces yo digo, bueno, con que no me demanden, pero la niña bajó de peso y eh, al bajar de peso empezó a mejorar su flujo expiratorio. ¿Y cómo no lo va a mejorar? Si el flujo expiratorio es la medición de un esfuerzo mecánico. Y claro que al quitarle tanto peso y la presión, pues mejoró su diafragma y la mecánica de la respiración. Entonces, la pusimos después un poco a hacer ejercicio con algo que les gusta mucho a los veracruzanos, que es con zumba. Y la mamá y la hija se iban a bailar zumba y bajaron de peso ambas, además, y el paciente mejoró. Bueno, les platico esto porque a mí me llena de orgullo, de satisfacción y de gusto, porque fue un paciente mío que yo lo vi, y no estoy hablando de los inhaladores. No tuvieron que deshacerse de su perro que tanto querían, sino que ese factor de riesgo para su respiración, como era estar gordita, tener obesidad, y la falta de una nutrición adecuada, pues yo creo que marcó una gran diferencia. Y estoy convencido que así ha de ser para muchos otros pacientes. Pues no sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, alguna opinión, alguna reflexión o una recomendación, pues es el momento antes de que cerremos esta transmisión. Bueno, pues quiero agradecer a todos ustedes eh, el haberse unido. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube y aprovecho para desearles que tengan una buena noche y que nos veamos muy pronto. Buenas noches. Bueno,